su salud es lo más importante. Nuestro compromiso es mantenerlos informados y brindarles todas esas herramientas en salud tan necesarias que nos brindan obtener una buena calidad de vida. Estamos en vivo y en directo por Canal U, en televisión abierta, Canal 7.3, Canal 6 de Durazno, red de cable operadores de todo el país y en simultáneo por Vera TV. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud y gracias por estar siempre allí, informándose y educándose junto a nosotros en todos estos temas de salud que tantos nos interesan. Hoy hablaremos sobre Alzheimer, una de las demencias más frecuentes en la sociedad y la población adulta. Hablaremos sobre los síntomas, las causas, cómo es el tratamiento y también brindaremos las herramientas para que podamos ayudar no solo al paciente, sino también a su entorno familiar. Tendremos un informe desde la escuela de Liverluna. Allí fuimos a la inauguración, del espacio de actividad física que inauguraron días pasados. También a solicitud de ustedes nos vuelven a visitar Víctor Hugo Benítez y Pablo Colina para hablar de taekwondo y las actividades y los beneficios que brinda este deporte. Por supuesto, tenemos las noticias nacionales e internacionales con el profesor Bernardo Wolfson, que ya desde este momento les damos la bienvenida y le consultamos, doctor, ¿cuáles son los titulares del día de hoy? Buenas noticias y muy saludables, por cierto, aquí en Noticias @salud. Para hoy tenemos un nuevo estudio, niega que el cáncer sea una cuestión de mala suerte. Desarrollan una proteína que permite conocer a priori si un paciente va a responder o qué tanto va a responder frente a las quimioterapias. Afirman que el olor en la orina podría ser un biomarcador muy fiable para diagnosticar en forma temprana o precoz la enfermedad de Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa. Descubren un posible tratamiento para la cirrosis hepática. Por último, ecografías para mujeres embarazadas serán totalmente gratuitas en nuestro sistema de salud. Continuamos con Ana María. Gracias, Bernardo. Y a ustedes les recuerdo que a partir de este momento pueden enviarnos solicitudes para que sean tratados en posteriores programas, pero también todas aquellas preguntas que ustedes deseen los profesionales respondan en el día de hoy. Recibimos entonces en piso que ya se encuentra junto a mí la doctora Victoria Repiso, presidente de Audaz, la Asociación de Alzheimer y Similares, y el señor Pablo Díaz, especialista en Alzheimer y enfermero geriátrico, se dice, ¿verdad, Pablo? Geriatra gerontólogo. Ah, bueno. Está bien. Bienvenidos. Muchas gracias. Un placer tenerlos aquí. A nosotros también. Bueno, doctora, ¿cómo podemos definir demencia y qué es el Alzheimer? Bien, las demencias son enfermedades neurodegenerativas, con lo cual, para que lo entendamos, la persona que lo padece pierde millones de células. Para que tengan una idea, el peso de un cerebro normal es alrededor de 1 kilo, 1,2 kilos. Cuando una persona con Alzheimer termina con la vida, ¿verdad? Pesará alrededor de 500 gramos, lo que significa la pérdida en millones de células. Hoy todavía no se conoce la causa de por qué se produce esto. A eso iba. Que no se produce, no tenemos todavía el si hay conocimiento. una causa. Va a ver, las causas pueden ser múltiples. Una causa única por el momento no han descubierto. Sí que se están haciendo muchísimas investigaciones, pero lo que uno hace con su propia vida también es importante. ¿Y qué? A ver, lo principal Sí. es el ser mayor de edad, estamos hablando de 65 y más años, obviamente. Ese sería el primer factor de riesgo. El segundo factor de riesgo sería la genética, y los 3, 4, 5 o 6 factores siguientes es lo que corresponde a lo que hemos hecho con nuestra vida. Vale decir, somos obesos, hemos hecho gimnasia o hacemos gimnasia, somos hipertensos,
tenemos problemas cardiovasculares. ¿Y el estrés? Diabetes, el estrés extremo también. Así que todo eso forma parte de esta enfermedad. ¿Y hay alguna enfermedad o qué enfermedades específicas pueden producir o ayudar a que haya un cuadro de demencia? Por eso, el primer factor, la edad muy adulta. Sin embargo, hoy día hay personas muy jóvenes en Uruguay y en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de 65 años, por ejemplo, que ya tienen demencia. Pero la mayoría tienen arriba de eso. Estamos hablando de 70, 75 y más años. Ese como primer factor. ¿Cómo se pueden diferenciar los síntomas de un paciente con Alzheimer? Diferenciar el que me estás hablando. Por ejemplo, en el caso de los olvidos, Ajá, cuando hay una secuencia. Sí, la diferencia es la siguiente. Una persona con demencia tiene olvidos, obviamente, ¿no? Casi es una constante para las personas que tienen demencia. Lo primero son los olvidos. ¿Pero qué tipo de olvidos? Esa es la clave. No son los olvidos como los que podemos tener las personas que no tenemos demencia. Nos olvidamos de algo, pero después volvemos sobre ese olvido y realmente lo hacemos realidad. ¿Sí? Ahí está. La En el persona caso con demencia o con Alzheimer o con cualquier otro tipo de demencia, no pueden volver a traer el recuerdo de lo que olvidaron. Esa es la gran diferencia. Pablo, de acuerdo a tu experiencia, que sos especialista en Alzheimer, ¿cuáles son los signos que nos pueden hacer sospechar que una persona está con síntomas de Alzheimer? Bien, y como decía Victoria, los cambios a nivel de la memoria son los que primero se notan, ¿no? Pero es cuando la persona te repite más de una vez la misma historia, o varias veces en el día te hace la misma pregunta, o comienza a dejar cosas fuera de lugar, o guardar zapatillas dentro de una heladera, por ejemplo. Cosas que una persona normal realmente no haría. Pero a mí me gustaría que, aparte de pensar en el tema de memoria, también veamos los cambios que hay a nivel del comportamiento de la persona. La persona puede estar más agresiva o puede estar mucho más apática de lo normal. Hay trastornos. La enfermedad de Alzheimer no solo afecta la memoria, más allá de que es una de las primeras cosas que se afecta, sino que lo que hace que sea más complejo en realidad es que hay trastornos del comportamiento y de la afectividad. Realmente la persona se descompensa en su totalidad, es el cerebro el que se enferma, es una enfermedad del cerebro, entonces en nuestro cerebro está nuestra psiquis y todo lo que esté referente a eso se va a afectar. Va a haber agresividad, va a haber trastornos del sueño, empiezan a dormir mal, a tener discusiones que por ahí nunca habían tenido antes, o a usar palabras no adecuadas, o a perder criterio social. Empieza a haber una serie de cambios más allá de la pérdida de memoria en sí. Uno de los cambios, y esto lo hago por experiencia, porque tuve el caso de mi abuela con Alzheimer, y que siempre me llamó la atención, es como que ellos pierden hasta el sentir, o sea, o se abrigan demasiado, sí, o de repente se quitan la ropa. Sí. Y lo mismo de repente dicen voy a salir, claro, y salen desnudo a la calle. Sí, ¿Por qué se da eso? Justamente es lo que estaba hablando Pablo. Toda la parte de neurodegeneración te trae un trastorno del comportamiento. Todo lo perceptivo también se empieza a entreverar. Empiezas a tener percepciones que no son correctas. Tu cuerpo empieza a mandar información que no es la adecuada. Y por ahí hace calor y uno se pone mucho abrigo. Y esas también son pautas que uno ve y que tiene que estar atento con los adultos mayores de la casa. Dice, bueno, si un día que hace mucho calor está muy abrigado, o a su vez en invierno andan descalzos y con poca ropa. Ese tipo de problemas también son parte de la enfermedad. ¿Difieren entre un paciente y otro los síntomas y el desarrollo? Pueden diferenciarse, sí. Hay personas que empiezan, como tú decías, directamente por los olvidos. Hay otras personas que empiezan por cualquier otro tipo de trastorno. Es decir, todas las personas no somos iguales. Y esta enfermedad se manifiesta de diferente forma también. Pero en general llevan como un hilo conductor, ¿no? Así que
lo primero justamente es no dejar pasar el tiempo demasiado, sino que lo tiene que ver prontamente un buen neurólogo, ¿no? Muy bien. Nosotros nos vamos a la primera entrega de Noticias en Salud con el profesor Bernardo Wilson y ya volvemos con este tema tan interesante como es el Alzheimer. Claro que sí, Ana. Un nuevo estudio niega que el cáncer sea una cuestión de mala suerte. A principios de año, un estudio desató la polémica, al achacar a el azar en gran parte del riesgo de desarrollar cáncer. Ahora, un equipo de investigadores en los Estados Unidos confirma en la revista Nature que padecer cáncer está más influenciado por factores extrínsecos o del entorno, como la exposición a los rayos ultravioletas, que por factores intrínsecos, como los problemas que pueden surgir por la duplicación incorrecta del DNA o del RNA. La mayoría de los cánceres se deben a factores extrínsecos. Esto explica el autor principal de este nuevo estudio de la Universidad de Stony Brook, Estados Unidos. De acuerdo a este nuevo estudio, los factores externos constituyen entre el 70 y el 90% de las causas. Este estudio prueba definitivamente que la mala suerte o el azar, las mutaciones aleatorias a las cuales siempre se pensaba que eran las causas, que ocurren en forma natural, no es una explicación suficiente para justificar la aparición de tumores. Por el contrario, predominan los factores extrínsecos. Así concluyen entonces que la prevención es clave en la lucha contra el cáncer y se invita a la población y a los gobiernos y donantes privados a que hagan de esto una prioridad. Por otro lado, comentamos que el Ministerio de Salud Pública advirtió a las mujeres embarazadas que tomen mucho cuidado cuando salen del país, sobre todo si viajan a la región, dentro de la región. Esto relacionado con el virus del dengue, con la Aedes aegypti, que desencadena tanto el dengue como el chikungunya o el virus del Zika, que también está asociado a este mosquito. Ahora sí, seguimos con Ana María. Gracias, Bernardo. Y nosotros continuamos con la doctora Victoria Repiso y Pablo Díaz hablando de Alzheimer. Victoria, hablábamos recién sobre, definíamos lo que era Alzheimer y algunos de los síntomas. Ahora me gustaría saber a qué edad más o menos uno puede tener idea de que esa persona allegada puede estar ante un cuadro de Alzheimer. Sí, la edad, como decíamos, es después de los 65 años, 70 y más años, ¿no? ¿Antes? Nunca. Se están dando algunos casos en Uruguay de personas más jóvenes. Estoy hablando 55, 60 años. Hay algunas personas. ¿Algún factor que esté determinando esas cifras ahora? Por el momento no. Lo que sí tiene los mismos trastornos que las personas muy mayores, absolutamente es así. Pero realmente, ¿por qué sucede eso? Depende también de las personas, ¿no? Qué tipo de genética tienen, cómo ha transcurrido su vida, qué otro tipo de enfermedades tienen que conllevan a que la adquieran en forma temprana. ¿Cómo es el progreso en sí de esta enfermedad? Y el progreso también depende de las personas. Por ejemplo, mi mamá tuvo 18 años Alzheimer, pero hay otras personas que tienen 8 años de recorrido al Alzheimer y fallecen por otras causas, en general son infecciones. Y eso depende de la persona, depende de la persona. Es una enfermedad progresiva que puede durar muchos años, como no tantos, 7 u 8, 10 o 18 o 20. ¿Cómo tratamos al paciente con Alzheimer? En el hogar, en general. En general y bien. En el hogar también porque es un pilar importante. Es la base, seguramente. A ver, cuando empieza una persona con este tipo de sintomatología que estuvimos hablando con Pablo aquí, quedan un poco desconcertados. ¿Por qué pasa eso? Porque la población uruguaya en general no está sensibilizada para esta enfermedad. Está para otras, pero para esta enfermedad no. Entonces lo que nosotros siempre estamos haciendo desde la asociación es esa sensibilidad que debe tener la persona o la familia para con sus adultos mayores sobre todo, y en el diario vivir se nota bien los cambios.
pero que no dejen pasar. Siempre decimos lo mismo, no hay que dejar pasar. Claro, es que es porque una la persona, enfermedad que marca mucho el absolutamente, deterioro de la sí, persona exactamente, físico y exactamente. mental. El tema Exacto. es desmitificar, o sea, se Claro. cree que es propio del envejecimiento, el que llegamos Exacto. a viejo y quedamos medios, se dice chochos, Sí. Como parte normal. o calecas, dicen en algún otro lugar Sí, de Latinoamérica. sí, sí. Y eso no es parte del envejecimiento Exacto, normal. En nuestro exacto. envejecimiento normal eso no sucede. Sí nos ponemos un poco más lentos con el pensamiento y la reacción y demoramos más en encontrar quizás algo en nuestra memoria, pero simplemente nos volvemos más lentos. No quiere decir que no lo encontremos. Cuando no se encuentra lo que buscamos en nuestra memoria, ahí hay un problema de memoria. Y eso no es normal. Exacto. O sea, la pérdida de memoria en el adulto mayor es patológico, no es normal, no es común y no se debe de dejar como si fuera algo más del envejecimiento. Se debe de consultar. Siempre que notemos que un paciente con adulto mayor está con problemas de que te cuente 2 veces las mismas cosas, que olvide nombres de uso frecuente, que deje cosas fuera de lugar, hay que consultar, no hay que dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque por más que no sepamos realmente cuál es la cura y cuál es la causa de la enfermedad, lo que sí sabemos es que cuanto antes se diagnostique y cuanto antes se comiencen a utilizar las medicaciones y cuanto antes se comience a hacer el apoyo que esa familia necesita, más calidad de vida hay. Y si hay algo que importa es la calidad de vida. Por supuesto que sí. Nosotros nos vamos a una pausa, pero usted reflexione. Si tiene un adulto mayor en casa, ponga atención. Fíjese cuáles son las actividades y si se está olvidando de algo. Si es así, consulte inmediatamente al médico de cabecera y a un neurólogo. Ya volvemos.